Shalom, shalom, shalom y shalom. Bienvenidos a Roca Eterna Hain City. Los miércoles en la noche, noche de estudio de la Escritura. Esta es su hermana y amiga Lisa Velázquez y estamos aquí presencialmente para considerar el estudio de la porción de esta semana, la Parashá Hayei Zahar. Hay que practicar el hebreo, para eso estamos cogiendo clases de hebreo. Hayei Zahar, no es Sará, Zahar, porque la Hesh se pronuncia de esa forma. Eso es lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. La porción se llama Hayei Zahar y está hablando acerca de la vida, los años de la matriarca Zahar. Está tomada de Génesis, capítulo 23 al capítulo 25. Una porción corta, pero con muchos temas. Y esta porción se puede considerar desde varias esferas en la metodología o en la escalera educativa. Y esta noche solamente voy a concentrarme en el capítulo 23. No voy a estar tomando o considerando otros capítulos. Y no sé cuántos de ustedes, los que están conectados también a la audiencia, los que están presenciales, han tenido la oportunidad de ya estudiar la porción o por lo menos leer las aliyot durante la semana. Y pues como estamos hoy en miércoles, pues ya nos toca jueves y viernes y luego Shabbat, que terminamos esta porción. El año pasado, en el 2022, yo estuve también considerando esta porción aquí en la congregación Roca Eterna y la estuve presentando desde otro aspecto. Si usted quiere revisar la porción o el video, vaya a YouTube para que pueda conseguir el video de la porción del año pasado de esta misma parashá. Así que vamos a comenzar el estudio de hoy, una porción donde hay mucha información que quiero compartir con todos ustedes, con la audiencia presencial y los que están conectados. Y les invito a que por favor compartan el video para que también otras personas puedan beneficiarse de la enseñanza de esta noche. Bendito eres tú, Adonai, Rey del universo, el Dios de nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Te damos toda la gloria, la honra, Señor, porque tú eres nuestro Elohim. Tú nos has cuidado durante todos estos días, has proveído a nuestros hogares, nos has protegido, Señor, de los peligros del mundo. Y te agradecemos, mi Rey, por la vida, porque es un regalo hermoso. Y Padre, solamente te rogamos, Señor, que abras nuestros corazones, abras nuestros ojos para que podamos ver el mensaje, Señor, que quieres comunicarnos en tu palabra a través del estudio de esta porción. Que este estudio sea para honrar tu nombre, Padre, y que ponga las palabras correctas en mis labios, mi Rey, para así poder glorificarte a través del desarrollo de este estudio. Por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías, Adón. Amén y amén. Bendito sea su nombre por siempre. La Haftará es una Haftará bien interesante. No sé cuántos leyeron la Haftará de Hayei Zahar. A veces las Haftará pudiesen no tener sentido en el cual, ¿cómo yo conecto la Haftará con la porción? Porque precisamente en la Haftará de esta semana se está hablando acerca de el rey David en sus últimos días antes de su muerte. ¿Hay alguna conexión interesante en la Haftará en Primera de Reyes capítulo 1? Y en los eventos que se van desarrollando a través de la Haftará, que de algún modo u otro está conectado a la porción de Hayei Zahar y Juan capítulo 4, los versículos del 3 al 14. Los temas que se van a estar considerando en esta porción es Génesis en el capítulo 23, que es el capítulo que vamos a estar desarrollando durante la enseñanza de esta noche.
mientras el tiempo a mí me lo permita. Y se está hablando acerca de la muerte y el entierro de la matriarca Saga o Sagá. Y podíamos verlo como el desenlace de la vida de una persona que fue influyente en una generación y todavía sigue influyendo su carácter, su persona, su nombre, sus hechos y sus obras hasta el día de hoy. En el capítulo 24, pues saltamos ya Isaac, que es un hombre hecho y derecho. Y en el capítulo 24 se relata el matrimonio entre Isaac y Rebeca. Y podemos ver aquí la aplicación de la creación de un hogar. Cómo es que entonces comienza a desarrollarse dentro del clan tribal de Abraham la posición de una futura matriarca y la posición del futuro patriarca de la familia. Eso es una creación de un hogar. En el capítulo 25, pues entonces hay una continuidad de vida, porque Abraham, después de un periodo de tiempo que la Torá no está especificando, él vuelve y se casa con Ketura, que es la perpetuación del linaje, y dentro de ese matrimonio nacen otros hijos. En el mismo capítulo 25, entonces al final de sus días, muere Abraham, que es el desenlace del patriarca Abraham. Todo lo que él trabajó duro para ver la promesa que el Padre le había hecho en otras porciones que ya habíamos estudiado en cuanto a la vida de Abraham. Y en el mismo capítulo 25 hay una lista de los descendientes de Ismael, y es importante que nosotros tengamos en mente de que Ismael fue hijo de Abraham, su primogénito, su hijo biológico, con Agar, y hay una continuidad del linaje de Abraham en Ismael. Interesante que nosotros tengamos o tracemos la descendencia de Ismael y por qué es importante hoy día. Esos son los temas que está cubriendo esta porción. Esta porción está hablando comienza con la muerte, una muerte. Esta porción que está cubriendo brevemente la historia de Sara o de Sagá, y la Torá en sí no especifica su vida, que es algo interesante. Pero podemos nosotros deducir que por el carácter de Abraham era un hombre íntegro, un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre de compasión, de misericordia, un hombre preparado para su época, sobre todo un hombre creyente. Tenía emuná y bijatón, que es fe y confianza en el Elohim que lo mandó a llamar, y que en su época el culto a los dioses, eso era común, que la gente se acercara a las deidades. Lo que era incomún era que una deidad entablara una relación con el ser humano. Abraham camina con Elohim por una etapa de más de 20 años antes de que Elohim entrara en convenio con Abraham. La historia de Sara está cubriendo desde que ellos salen de Ur, los asentamientos o los lugares donde ellos acamparon, algunos eventos un poco incómodos en cuanto a la vida de Sara, y luego de la muerte de Isaac en el evento de la Akeidá, que es la atadura de Isaac, que esto ya lo hemos considerado en otras ocasiones. Pues entonces Sara muere. Y entonces, precisamente en el capítulo 23, que es donde comienza esta porción, se está desarrollando en una área específica. Se desarrolla en la tumba futura de los patriarcas en el área de Macpelá. Sagá, ella muere en Kiriat Arba, al sur de Hebrón. Cuando la Escritura menciona
algunos lugares por nombre, es importante que nosotros hagamos nuestra tarea e investiguemos la historia de estos lugares. ¿Sabe por qué? Porque es importante para el desarrollo de la historia de nuestro pueblo Israel y, valga la redundancia, con tanta contienda que está existiendo con los eventos que está pasando allá en Israel y las controversias alrededor de los descendientes que están ocupando cierta parte del territorio de Israel, por no ser más específica, para que no voten o veten el video. Pero estos eventos es importante que nosotros los conectemos a las porciones. Y no es casualidad que nosotros estemos estudiando puntos clave que tienen que ver con la descendencia de Abraham, tanto a través de Isaac como también de Ismael. Tenga esto bajo el contexto y la perspectiva correcta. Vamos a estar hablando en esta noche un poco acerca de Hebrón. Vamos a estar hablando acerca de su localidad, sus habitantes, puesto que esta ciudad fue la ciudad más antigua que se nombra en muchos registros de las civilizaciones antiguas en el cercano oriente y en la escritura. Y se habla como un lugar donde comienza la dinastía real, la dinastía puesta por Elohim mismo a través del rey David. David reina en Hebrón en un periodo de 7 años. En mis clases que yo cogí con una de mis maestras, Dina Dye, ella siempre ¿cómo se dice? Reenfatiza, esa es la palabra, o recalca que la escritura comienza trazando un linaje que fue puesto por el rey del universo aquí en la tierra a través de Adán. La descendencia de Adán viene siendo una descendencia real, y dentro de esa descendencia real, Elohim escoge a ciertos individuos específicamente para darle la misma misión y el mismo plan y el mismo diseño original que se le dio a Adán. Nos toca a nosotros hacer nuestra asignación a través de la escritura y ver las conexiones que hay entre Adán y los patriarcas y la relación o la vinculación que hay con la historia de nuestro pueblo cuando llega Mesías o Yeshua a la historia de la época de Israel en el primer siglo y cómo es que culmina el último libro de la escritura o el libro de Revelación. Y ella en sus clases siempre enfatiza que la historia bíblica se trata de trazar el linaje real desde Adán hasta Apocalipsis o el libro de Revelación. Y es fascinante, familia. Yo les recomiendo que la busque a ella también, a las personas que hablan inglés y entienden el inglés y estudien estos también conceptos. La ciudad de Hebrón. Hebrón juega un papel muy central en muchas de las historias bíblicas. Era la ciudad más importante de las tierras altas del territorio de Judea, con grandes fortificaciones en la edad del bronce antiguo, y cubre bronce antiguo, bronce medio y la edad de hierro. Fíjese a través de la línea del tiempo cuántas eras ocupa esta ciudad de Hebrón. Durante el templo o el periodo del segundo templo, Hebrón fue ocupada por los idumeos. Y aquí es que entra en juego el estudio del templo, su historia, primer templo, segundo templo, que para eso pues vaya a la página de tesorosdeltemplo.com y allí puede encontrar estudios acerca de los cursos del templo y su historia con nuestro More Rico. La arqueología ha descubierto grandes baños rituales en esta área, lo que indica que los habitantes en esa región eran parte de nuestro pueblo. Porque, ¿qué son baños rituales mikvaot? ¿Para qué se utilizan los mikvaot? Para ceremonias de purificación.
Esto nos debe arrojar luz a lo que se conecta cuando está hablando acerca de ceremonias de purificación, están vinculadas con el templo en esta región, en Hebrón. Eso es una pista y algo muy importante en la historia de la ciudad de Hebrón. Sigue siendo una de las ciudades más importantes de la región montañosa al sur de Jerusalén. Y el nombre probablemente viene de la raíz hebrea con la letra Hei, con la letra Bet y con la letra Resh. Me las estoy aprendiendo. Thank you. Que viene de la raíz hebrea que significa amigo. Este nombre se conoce por los sellos antiguos que ha descubierto la arqueología, como también por la misma Biblia. Y hay textos bíblicos que también identifican la región en Hebrón con Kiryat Arba y la región de Mamre, que es precisamente parte de la porción que vamos a estar estudiando la noche de hoy. Lo que ha llevado a algunos eruditos a sugerir que esta ciudad se construyó con varios barrios, lo que puede indicar que a través del tiempo quizás se le conocía con varios nombres, por lo tanto era una área grande, no era una área pequeña, esto era una área grande. Eso lo vamos a estar desarrollando en el estudio. Se habla de los hititas. Vamos a estar hablando quiénes eran ellos. Algo muy interesante. La Biblia contiene múltiples referencias a la conquista de esta ciudad de Hebrón. Y todo está en la Escritura, amado. Ustedes saben que yo siempre, cuando les comparto información, les comparto dónde están los versículos que están hablando acerca de los conceptos que les estoy desarrollando. Su tarea es validar los versículos bíblicos para que usted se dé cuenta de que esta información está siendo validada por la Escritura. Y habla acerca de cómo se describe esta ciudad que era herencia principalmente de Caleb y sus descendientes. ¿A qué tribu pertenecía Caleb? A Judá, a la tribu de Judá. Ahí tenemos que ponernos al día, eso era ¡pum! A la tribu de Judá. ¿Y cómo fue que en un futuro la conquistó? Y tenemos el periodo de cuando Josué entra al pueblo a la tierra prometida, que es lo que se conoce como Canaán, y el periodo de los jueces, que es una historia que necesitamos repasar. Hebrón se describe también como una ciudad de refugio. ¿Qué es una ciudad de refugio? A ver. ¿Cuánto tiempo? El sumo sacerdote. Y si el que era reo de muerte salía de la ciudad de refugio, ¿qué le pasaba? Los familiares de la víctima tenían derecho de vengar su muerte. Esto era una provisión que el Eterno proveyó para el pueblo de Israel. Fíjese, las ciudades de refugio. Hebrón era una de esas ciudades de refugio y también fue entregada a los levitas. Si los levitas habitaban en esta ciudad de Hebrón, entonces la historia bíblica también me arroja un poco más de luz de su conexión con lo que tiene que ver con la enseñanza del templo dentro del campamento de Israel. Se repartieron ciudades de refugio, pero no todas estaban los levitas en ellas.
pero Hebrón sí era una de ellas. Esto es algo importante que tenemos que tener en cuenta. También se conoce como una ciudad defensiva, porque Judá fortificó al hijo de Salomón, Roboam. En Segunda de Crónicas, capítulo 11, para que nosotros vayamos a leer la historia de los reyes de Israel. Vemos aquí que la Escritura nos está arrojando luz en cuanto a las diferentes funciones que Hebrón ocupó durante el tiempo de la historia de Israel. Otra de las cosas que se desarrolla en esta ciudad, como en la porción anterior en Génesis 13, estuvimos estudiando cómo es que Abraham construye un altar al Eterno en esta región en Mamre. Génesis describe cómo Abraham compra un campo con una cueva fúnebre llamada Macpela de uno de sus habitantes hititas. Y la compra tiene un lugar ante todos los que entraban por las puertas de la ciudad. ¿Cuántos de ustedes se dieron cuenta cuando estudiaron la porción este pequeño y gran detalle? Fue una transacción legal que se hizo en las puertas de la ciudad, lo que implica entonces de que esta ciudad estaba amurallada. Esos son pequeños nuggets que cuando nosotros estudiamos la Escritura ya deberíamos de estar captando, identificando, porque nos arrojan un poco de más luz en cuanto al contexto histórico y en cuanto al contexto cultural de aquella civilización que habitaba y cómo era que se hacían las transacciones. Como un campo, él la compra y fue utilizada para los entierros que se habría ubicado fuera de las murallas de la ciudad. Entonces esto nos dice a nosotros que el campo que compra Abraham estaba fuera de lo que se conocía las murallas de la ciudad de Hebrón. Y según el libro de Génesis, esta cueva en el capítulo 50, estamos ya brincando a otras porciones futuras, se convierte en el lugar de enterramiento de los patriarcas y de las matriarcas. Y hoy en día hay un monumento específicamente, no sé si se dieron cuenta, en la primera lámina que yo les mostré. A ver, mire este edificio que está aquí. ¿Ven? Ay, no se ve. Este edificio que está aquí es lo que se conoce como la Cueva de los Patriarcas. En el sur. Fíjese, hay muchas costumbres y tradiciones que nuestro hermano Judá tiene, pero vamos a hablar acerca de el por qué la insistencia de Abraham comprar específicamente este terreno y el por qué él estuvo dispuesto a pagar lo que fuese, que tiene que ver con lo que el pastor está tratando de preguntar. Ahora bien, esté contestando la pregunta de la pastora. ¿Quién vivía en la tierra cuando llegó Abraham? Génesis 12 es clave y los estoy llevando a otras porciones para hacer unas conexiones muy importantes. Dice que Abraham tomó a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían reunido, y las personas, otro dato importante, que habían adquirido en Harán. Personas que habían adquirido en Harán. Entonces eso me quiere decir a mí de que Abraham tenía personal de trabajo que estaban viajando con eso. Él era un hombre pudiente al decir los bienes que habían reunido. Tenemos que leer la Escritura y hacer estas conexiones.
y partieron para ir a la tierra de Canaán y llegaron a la tierra de Canaán. Así comienza esta interacción entre Abraham y sus descendientes con la tierra de Canaán, que se convertiría en la tierra de nuestra heredad. En la primera aparición de este término comienza en Génesis capítulo 9 y verso 22, que nombra Canaán. Canaán es una persona, el hijo menor de Cam. No es una nación. Cam, padre de Canaán, avergüenza a Noé, y ya sabemos la historia. Y Noé, en el versículo 25 del capítulo 9, procede a maldecir a Canaán, que sería el más bajo de los esclavos para sus hermanos. Esto es clave, porque el segundo de ellos está dentro de las tablas de las naciones que se nombran en el capítulo 10 del libro de Génesis. Por eso es importante que nosotros no brinquemos la genealogía, que aunque parezca aburrido y los nombres sean un poquito difícil de pronunciar, algo nos está enseñando el Eterno. Y estos son los descendientes de Noé. La otra vez que yo estuve enseñando, yo les dije que les iba a mostrar la tabla que no había incluido en el otro estudio acerca de la descendencia de Noé, lo que se conoce como las 70 naciones que la Escritura nombra o se conocen en la Escritura. Y esta tabla la tomé prestadita de nuestro hermano Jaime Rivera, que él me dio el permiso para poder utilizarla, y está tomada del Humash. Vemos que dentro de la genealogía de los 3 hijos de Noé está Canaán, que es Canaán. Y vemos la descendencia de Canaán, está Sidón, Het, los Jebuseos, los Amorreos, los Gergeseos, los Heveos, los Arquitas, los Sinitas, los Arvaditas, los Semareos y los Jameteos. Estos llegan a ser parte de los descendientes de Canaán, que es el hijo de Cam. Importante que nosotros tengamos y tracemos la genealogía en Génesis capítulo 10, porque cuando llega Abraham a la tierra se da con la grata sorpresa, por decirlo así, de que parte de estos descendientes de Cam están en la tierra habitando. Yo sé que es un poquito redundante y un poco aburrido, pero estoy tratando de hacer una conexión. Génesis capítulo 10 nos dice, y ya lo vimos en la tabla, que los hijos de Cam fueron Cush, que generalmente lo vinculamos con los nubios, que generalmente es parte del continente africano. Misraim, que lo vinculamos con Egipto, Fut y Canaán. Vemos aquí que en Génesis 10, los versículos del 15 al 17, nos dice que Canaán engendró a Sidón su primogénito y a Het. Het, ¿dónde vienen los hititas? Y al Jebuseo, al Amorreo y al Gergeseo, al Heveo, al Araceo, al Cineo, al Arvedeo, al Samareo y a los Amatitas. Posteriormente, la familia de los cananeos se esparcieron por el extranjero y el territorio de los cananeos se extendía, y fíjese, esto lo dice el texto, desde Sidón en dirección de Gerar hasta Gaza, en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín, hasta Laza. Nuestra tarea es buscar estos nombres y cuáles son
Las ciudades en la era moderna del día de hoy, ¿dónde están situadas? Y usted se va a sorprender. Cuando Abraham entra a Canaán y acampa junto a la encina de Moré, cerca de Siquem, se nos recuerda que el cananeo entonces estaba en la tierra, donde Dios se le aparece y pronuncia: a tu descendencia daré esta tierra. Y todos sabemos, Génesis capítulo 15, cuando el Eterno hace un convenio con Abraham y le pide una serie de animales que los partas por la mitad. ¿Se acuerdan que ya nosotros desarrollamos Génesis capítulo 15? Pero los versículos del 18 al 21 es importante que tengamos y prestemos atención. Dice: en aquel día Hashem hizo pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande. Y acordémonos, familia, de que cuando la Escritura habla de río grande, hay muchos ríos. ¿A cuál río se está refiriendo? Es el río de Éufrates. La tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, de los heteos, de los fereceos, de los refaitas, de los amorreos, de los cananeos, de los gergeseos y de los jebuseos. Claramente, estos descendientes de Cam estaban poblando la tierra que Dios se había prometido a Abraham. La promesa de Dios sobre la tierra ahora se define dentro de parámetros específicos, tanto geográficos, porque ya leímos en los textos las regiones que el Eterno nombró por nombre. Y le dijo: esta es la tierra que te daré a ti y a tu descendencia. Nuestra tarea es trazar los bordes y los límites. Desde un punto de vista étnico, se dice que la tierra estuvo habitada por un grupo de naciones que ya los vimos en la tabla de la genealogía y lo vimos aquí en Génesis 15, que el mismo escritor de Génesis. ¿Quién escribió Génesis? Vamos a ver. Moisés está registrando por inspiración divina. Dice que se incluían bajo el título general de cananeos. Este grupo de naciones que ya leímos en Génesis 15, se le consideraban cananeos porque vienen del descendiente de Canaán, que es hijo de Cam. Esto es lo que la Escritura nos está mostrando a nosotros y así deberíamos nosotros trazarlo. Entonces, algo importante que el Eterno le revela a Abraham y le dice que aunque la descendencia de Abraham va a heredar la tierra, dice que esta tendrá que esperar 4 generaciones. Es importante que nosotros prestemos atención a este tipo de lenguaje, porque el pecado del amorreo aún no está completo, que quiso decirle el Eterno a Abraham. Si sabemos que toda la humanidad, después del diluvio, es que se comienza a poblar la tierra nuevamente. Y ya vimos nosotros en la tabla del Humash, de las 70 naciones, descienden de él. Cuando Abraham envía a Eleazar a Harán para buscar esposa para Isaac, lo hace con el motivo de que Isaac no tome por esposa a una cananea. Leemos también en la próxima porción de Toldot cómo es que Rebeca también insiste que su hijo Jacob no se case con las hijas de Het. ¿Por qué? Porque Esaú desobedece esta ordenanza de sus padres y termina casándose con cananea y con hitita. Lo que Isaac reafirma en Génesis capítulo 28,
Entonces, que se consideraba una hija de Het. Esto es lo mismo que una hija de Canaán. Es un hitita, una especie de cananeo, como se implica en Génesis capítulo 10. O son una nación separada, como se implica en Génesis 15. ¿A qué se debe el cambio de estos dos términos? Porque puede ser confuso. Vamos a validarlo por la misma escritura. Ezequiel capítulo 16 y verso 3 nos dice: así dice el Señor Hashem a Jerusalén. Este es en lenguaje profético. Tu origen y tu nacimiento fueron en la tierra de cananeos. Tu padre era amorreo y tu madre hitita. Esto nos indica que la tierra estaba habitada por cananeos que estaban compuestos de varios grupos, como se consideraban naciones, pero en realidad era un término, cananeos, y era sinónimo a decir: allí vivía el amorreo, allí vivía el hitita, allí vivía el jerjeseo y todo lo feo. El término amorreos era un término para el grupo principal que habitaba en la tierra antes de la conquista. Ya teniendo esto como base, hay algunas preguntas que vamos a estar desarrollando que tienen que ver con el capítulo 23 del libro de Génesis. Y luego, cuando desarrollemos estas preguntas, pues entonces quiero hablarle un poco acerca de dos conceptos que descubrí estudiando la porción que me parecieron muy interesantes, que a veces nosotros, por eso, familia, miren, me encanta la historia, por si usted no lo sabía, ahora lo sabe, y me gusta mucho desarrollar las porciones desde un aspecto cultural para que nosotros aprendamos más la cultura de aquellas civilizaciones que nosotros no estamos familiarizados. Es importante que nosotros busquemos y profundicemos en costumbres, en tradiciones, en ritos, religión, transacciones comerciales, la forma como se hacían las leyes en aquellas civilizaciones, para así poder entender específicamente en la época en que Abraham se movió dentro de estos grupos de naciones, y porque sabemos que Abraham era un hombre de comercio. Él entendía las varias leyes de estas civilizaciones o grupos tribales. Esto es algo que no podemos despegar del contexto cultural en estas porciones que está hablando acerca de la vida de Abraham. Una de las preguntas ¿es Macpelá una cueva o es un campo? ¿Por qué Efrón dice no a la venta al principio? Y esto lo podíamos, que dice que no. Vamos a leerlo para que entonces nosotros lo validemos. Entonces, hay esta frase que me llamó mucho la atención. Y desde la pregunta número 3 es la que vamos a estar desarrollando un poco de este concepto. ¿Qué quiere decir Abraham? Enterrar a mis muertos delante de mí. ¿No le parece a usted curioso cuando usted lo leyó en la Escritura? A mí me pareció muy curioso la forma como él lo expresa y en el contexto donde se da la conversación, porque es muy importante que lo desarrollemos. ¿Y por qué Abraham insiste en comprar un terreno para específicamente enterrar a Sara? Él no compra porque nosotros cuando nosotros estamos preparándonos para un evento tan cambiante, esto es una transición de la vida del ser humano, porque la vida es un ciclo. Nosotros nacemos, somos un canvas en blanco. Nos criamos y aprendemos según se nos enseña. Vamos creciendo, adquiriendo madurez y sabiduría, forjando un carácter, una personalidad basada en los valores que se nos inculcan dentro de una sociedad
o una cultura según donde nosotros nacimos, en la familia que nacimos y en la etnia a la cual nosotros pertenecemos. Cuando llegamos a cierta edad, entonces pues hay varios ritos de transición en nuestra vida como ser humano. Nosotras como mujeres pasamos un rito de transición cuando nos convertimos de niñas en señoritas para prepararnos a nuestra próxima etapa, que vendría siendo otro tipo de rito de transición, para convertirnos en primeramente esposas y luego en madres. Todos estos son ciclos en la vida del ser humano y a nosotros nos parece, pues, la vida es corta, vemos niños nacer, vemos niños correr, pero no pensamos en sus etapas, la etapa de la adolescencia, ay Dios mío. Primero comenzamos con los terrible twos, los 2 añitos, los terribles 2 añitos, que todos nosotros pasamos por esa etapa. Luego vienen los años un poco difíciles y un poco confrontativos, que son la etapa de la adolescencia, donde nuestros adolescentes, nuestros jóvenes comienzan a experimentar con los bordes y parámetros que los padres ponen en las vidas de nuestros jóvenes, para entonces ellos forjar una personalidad y decidir cómo ellos van a ser, si van a seguir el ejemplo de papá, si van a modelar o imitar los atributos de mamá. Entonces, todo hogar, toda familia es un centro de aprendizaje, por si ustedes no lo sabían. Desde que nosotros nacimos ya estamos en un centro de aprendizaje. Este es el ciclo de la vida. Cuando nosotros entramos en nuestra segunda juventud, como a mí me gusta decirlo, que ya estamos entrando a una edad de 40 a 50, que gran mayoría de nosotros ya estamos por esa transición, ya empezamos a pensar en nuestra próxima etapa, que es el descenso de la vida, el desenlace de nuestra vida. Dentro de nuestra mente moderna, de nuestra sociedad, hoy en día empezamos a hacer preparativos para cuando llegue el momento de nuestra partida. Ordenamos todo documento legal, hacemos arreglos financieros para que cuando llegue ese día todo esté debidamente ordenado y no dejemos a nuestra familia con una larga lista de deberes financieros que no se ordenaron debidamente, y pues ellos lamentablemente, dependiendo del país y la región donde nosotros estemos viviendo, ellos se tienen que hacer cargo, sean propiedades, sean negocios, etcétera, you name it. Y si no dejamos un documento legal propiamente escrito con nuestra herencia, entonces el estado del país donde nosotros vivimos, según las leyes, entonces ellos tienen derecho, si no hay ningún heredero, en un papel escrito, notarizado, legalmente registrado por un abogado, entonces todo lo que nosotros trabajamos, el Estado se queda con él. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque es nuestro deber que nosotros pensemos que nosotros estamos en esta vida, gozamos de la bendición de Hashem. Él es nuestro Rey, tiene control de nosotros, nuestros días Él los tiene contados. Nosotros no sabemos el momento de nuestra partida, pero es menester que nosotros hagamos nuestro deber. Y esto es precisamente lo que está haciendo Abraham. Y fíjese que él no compra un pedazo en un campo de entierros, como lo que comúnmente nosotros llamamos cementerio, para entonces enterrar a su difunta esposa, sino hace una transacción de un terreno amplio,
debido a una promesa que se le había hecho, que ya nosotros la consideramos en Génesis capítulo 15 y Génesis capítulo 10, y nadie se dio cuenta, nadie lo captó. ¿Qué quiere decir esto? Y esto está vinculado con la Haftará de Hayei Sahá. Porque cuando el rey David en la Haftará ya está viejito. Cuando una persona entra en una etapa de la tercera juventud, como a mí me gusta llamarlo, la tercera juventud, pues hay personas que en su tercera juventud pierden el sentido, pierden la vitalidad, pierden las fuerzas, y es la ley de la vida. Quisiéramos todos mantenernos hermosos, lindos, jóvenes, sin arrugas, con nuestra piel luminosa, sin ninguna imperfección, con nuestro pelo negrecito, sin ninguna cana, con muy buena salud, pero la ley de la vida es otra. Nacemos para morir porque heredamos el pecado de Adán. Dentro de la Haftará, el rey David está en estas condiciones. Para que un rey estuviese en esas condiciones, esto indica caos en el reino. Porque entonces el rey no tiene la capacidad para tomar o involucrarse en los asuntos legales de la nación. Se nombra de que él ya está postrado en cama. Tienen que conseguirle a una doncella para que lo mantenga con una temperatura apta para que él pueda seguir de alguna u otra forma subsistiendo. Para eso, pues, hoy en día nosotros tenemos estas sábanas eléctricas y heating pads. Esta joven viene siendo como un heating pad o una sábana eléctrica, por decirlo así, para mantener al rey David o extenderle la vida. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan el evento de Betseba y David? Betseba queda embarazada. ¿Y qué pasa con el fruto de esa relación? Muere, ¿verdad que sí? Pero entonces después del periodo de luto, entonces Betseba queda nuevamente embarazada y nace Salomón. El Eterno le hace una promesa de que ese sería su sucesor. David le hace esa promesa a Betseba de que Salomón sería su sucesor. Pero mientras David, que ya no tiene la capacidad, no tiene la salud mental para involucrarse en los asuntos del reino, sus hijos están haciendo escante en el reino. Hay uno que está proclamándose rey, influenciando a los oficiales de la corte real, inclusive hasta sacerdotes, para que lo proclamasen rey. Betseba y el profeta Natán, que son personajes importantes en la vida del rey David, porque acordémonos que fue a través del profeta Natán que el Eterno llama a David a capítulo, por decirlo así. Entonces, se las ingenian para recordarle a David en su estado quién verdaderamente era el heredero al trono. David parece que se le había olvidado y él no sabía lo que estaba aconteciendo en el reino y el desastre que sus hijos estaban haciendo. Entonces Betseba y Natán se ponen en un acuerdo para recordarle a David quién era el legítimo rey de Israel. Y si usted lee la Haftará, pues entonces hacen unos preparativos para ungir a Salomón como el rey legítimo al trono. Y más adelante cuenta la historia que cuando Adonías, que era el hijo de David, que estaba haciendo y se había autoproclamado rey de Israel, se entera de que ya habían ungido a Salomón, pues entonces coge temor.
porque el pueblo reconoció que Salomón era el rey legítimo. ¿Por qué estamos nosotros hablando de las Haftará y de lo que está ocurriendo con Abraham por los preparativos que él está haciendo? Porque vemos aquí como un líder de una nación está a punto de morir y necesita hacer preparativos antes de su muerte. La importancia de que nosotros sigamos el mismo ejemplo. En Génesis capítulo 23, sabemos que según la cultura, se lamenta y se llora muerto por un periodo de tiempo. Génesis capítulo 23, los primeros 2 versículos, nos arroja a nosotros cómo es que Abraham entra en acción y se involucra en una elaborada negociación para comprar un terreno y enterrar a su esposa. Esto marca un precedente legal para el manejo de una propiedad para la futura descendencia de Abraham. Abraham se acerca a la población de Kirbat Arba para negociar un lugar para el entierro y comienza anunciándose como un habitante no nativo y explica que quiere un lugar de entierro. En este evento de Génesis capítulo 23, los hititas, ellos están fungiendo como testigos, como ancianos tribales y parte de esta transacción que se está llevando a cabo. La frase, cuando dice en Génesis capítulo 23, verso 4, ponga atención al lenguaje que está utilizando Abraham. Dice, soy extranjero, residente entre ustedes o entre vosotros. Dice, dadme un lugar de sepultura entre vosotros para que pueda sepultar a mi muerta de delante de mí. En otras versiones se dice de delante de mi cara o delante de mi vista. Que se repite, Abraham vuelve a repetir esta expresión en el versículo 8 de capítulo 23 de Génesis. Y esta es una frase inusual que los hititas y Efrón, que es un líder, no usan. Porque está enmascarando una larga tradición de lo que es adoración o culto a los antepasados. Que esto es parte de la información que varias culturas de las civilizaciones antiguas en el antiguo cercano oriente practicaban. La adoración a los ancestros. Y se dedicaban a unos rituales bastante complejos, mortuorios, que practicaban en estas culturas vinculándolo a un sistema de espíritus que ellos adoraban y cogían a los muertos y los veneraban para, como hace la Iglesia Católica, deidificarlos, esa es la expresión correcta, convertirlos en dioses. Yo estuve leyendo y es tanta la información. Yo tengo aquí 4 páginas solamente de estos rituales mortuorios sacados de la Enciclopedia Británica. Si usted quiere buscar información acerca de los rituales mortuorios en el antiguo cercano oriente, búsquese este recurso de la Enciclopedia Británica y le va a dar por épocas, por civilizaciones y por regiones. Cada cultura tenía sus propios ritos mortuorios de la adoración a antepasados o la veneración a los ancestros. Y algo curioso, que ellos convertían dentro de sus ritos mortuarios a los ancestros en terafines. En estas estatuillas pequeñas,
Otros los pasaban por el proceso de cremación y de las cenizas hacían como unas cuencas que las tenían dentro de la familia. Cuando se adoraba a un antepasado o a un ancestro, este se convertía en el guardián de la familia. ¿No le parece esto muy familiar a donde nosotros salimos? Entonces ustedes acá, allá en México, no sé si ustedes están familiarizados con esta práctica de la adoración o a la veneración a los santos familiares, o cómo era que dentro de algunos hogares se coloca como una estatua pequeña dentro de una caja de cristal a las afueras de la casa. Yo sé que algunos de ustedes están familiarizados con esto. Estas prácticas vienen precisamente de estas culturas. En otras porciones anteriores, el Eterno le pide a Abraham que se aleje de su casa, de su parentela y del lugar donde él había nacido. Y habíamos vinculado que esta petición estaba relacionada con los terafines, que luego se convirtieron en los dioses de la familia, los dioses del país y los dioses del clan tribal. Abraham estaba familiarizado con esta costumbre. Ellos, en este capítulo 23, el diálogo que Efrón y los hititas tienen con Abraham, lo identifican a Abraham como un personaje importante. O sea, Abraham era una figura que era conocida dentro de esa región. Y le dicen, si tú eres un escogido de Dios, en algunas versiones dice, eres príncipe o eres rey de Elohim. Entonces, esta insistencia de que Abraham quería comprar un lugar para enterrar a su esposa era precisamente contrarrestando la tradición, la práctica cultural y religiosa de esa región de la adoración a los ancestros, porque ellos los deificaban, los convertían en dioses, en los guardianes de la familia, en los guardianes de la tribu, en los guardianes de la ciudad. Lo que nosotros podemos vincularlo hoy en día como el patrón del pueblo. ¿De dónde sale todo esto? De estas prácticas de adoración a los ancestros que se cruzaron hasta el occidente y de alguna u otra forma nuestra cultura hispana lo heredó y todavía hoy en día lo sigue practicando. Y se hacen fiestas en honor al patrón de la región. Allí en Puerto Rico cada pueblo tiene un patrón diferente. Y la isla en general también tiene una patrona que fue designada por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Estamos ahora trazando. Cuando yo vi esto, yo dije, no, esto yo lo tengo que validar primeramente, y cuando lo validé yo dije, ahora entiendo la insistencia de Abraham, del por qué quiero comprar, véndemela. Y ellos le decían, no es tuya, yo te la regalo. Yo te la regalo. Ve y entierra a tu muerta. No, véndemela. Seguimos, estamos aprendiendo. Después de ser enterrados, algunos muertos, generalmente varones, fíjese, eran honrados y solicitados en el culto doméstico y representados físicamente por pequeños objetos denominados colectivamente terafines. Y esta práctica, la Escritura la está mencionando como dioses o entidades espirituales o espíritus o santos o fantasmas, según la creencia de estas civilizaciones que más adelante nuestro pueblo Israel adoptó. Haga la tarea y búsquese Génesis 31:30,
Primera de Samuel 28:13, Segunda de Samuel 14:14, Isaías 8:19 y 20, Números 25 y 2 y Salmo 106:28. Es importante ahondar en esta historia y cultura. Yo les estoy tratando de mostrar a ustedes que dentro de la porción hay un aspecto cultural que generalmente no se considera por la insistencia de Abraham. Solamente el año pasado yo lo presenté desde un aspecto legal en cuanto a la compra del terreno y un aspecto profético. Pero aquí estamos incluyendo ahora un trasfondo cultural religioso de la región y de los habitantes. Y la insistencia de él pagar por un terreno y establecerse lejos de la cultura hitita. Primeramente, hay una promesa. ¿Sabes qué? ¿Cuántas veces nosotros no hemos recibido promesas de Dios y todavía nos estamos esperando las promesas de Dios? Pero esto nos indica lo que hizo Abraham y lo que hizo Betseba y lo que hizo el profeta Natán y más adelante lo que hizo Rebeca con Esaú y Jacob, que eso lo vamos a estudiar en otras porciones. Nos indica a nosotros de que recibimos promesas y estamos bajo convenio según lo que hemos estudiado, que el Eterno hizo convenio con Abraham, ¿cierto? Pero para que la promesa se llegara a cabo, hay un denominador común que se llama intervención humana. Uno tiene que trabajar para ver esa promesa cumpliéndose. Y por eso es que Abraham decide pagar un precio exorbitante por este pedazo de tierra. Porque ya el Eterno le había dicho, tú ves esa tierra que está habitada por estos feos, esa tierra te pertenece a ti y a tu descendencia. Me pertenece a mí y a mi descendencia, entonces yo la voy a comprar. Que es hoy en día el conflicto que existe en que quién pertenece ese terreno a los descendientes de Abraham, y es esta porción precisamente el precedente legal que nos está dando a nosotros que Abraham tiene un título de propiedad por haber pagado por ese territorio. Y dentro de esas civilizaciones, las transacciones legales se hacían a las puertas de la ciudad, donde estaban los jueces, donde estaban los ancianos, donde habían testigos. Eso fue una transacción legal y no fue ilegal. Fue legal, porque se hizo según el orden de la ley en aquella época. Cuando le vengan a usted con otro cuento, decir, no, espérate. ¿Has considerado cómo era que se hacían las transacciones legales? ¿Sabías tú dónde se hacían las transacciones legales? ¿Sabías tú quiénes eran parte de las transacciones legales en aquellas culturas? No, yo te voy a enseñar. Y usted lo pasa por la escritura y se lo enseña a la persona. Tan sencillo como eso. Abraham usa la frase inofensiva de delante de mis ojos para modelar su rechazo de hacer una imagen terafín para Sara y suplicarla como un antepasado divinizado o espiritualizado. Dentro del versículo 6, la frase mis muertos o tus muertos implica que el estatus no divino de los humanos que han fallecido y simplemente que ya no existen. O sea, Abraham está yendo en contra de la corriente. Le está diciendo, quiero enterrar a mi muerta. No quiero cremarla. No quiero convertirla en un terafín. No quiero que la endiosen. No quiero que la adoren. Por eso es que se prohíbe la cremación. Vemos aquí un ejemplo y modelo bíblico cómo es que se le da digna sepultura a un fallecido. Este es un relato bíblico de un entierro y esta postura sirve contra el culto de estas civilizaciones a los antepasados y contrarrestar ideas sobre la muerte que son inaceptables. Título legal:
Abraham afirma explícitamente que busca un derecho permanente a la tierra. No está pidiendo utilizar uno de los argumentos que se le estaba presentando. Abraham usa la raíz dar, que puede también significa vender o ver o transferir los derechos sobre algo. Los hititas que estaban reunidos a la puerta de la ciudad están utilizando lo que es la negociación de una forma civil y cortés para que Abraham accediese a sus términos. Yo te doy la tierra, te la doy como una ofrenda o te la doy como un regalo. Pero lo que me lleva o me llamó la atención a mí es lo que hace Abraham. Y fíjense que Abraham, cuando él compra este terreno, se convierte en dueño que le concede, esto es algo que está vinculado a la cultura, que le concede privilegios dentro de esa ciudad de Hebrón, lo que le correspondía o podía ser estar en la puerta de la ciudad para ejecutar juicio. Él podía ser parte de lo que se conocía como el cuerpo gubernamental de la ciudad al estar en la puerta. Y acordémonos que Abraham se conoce como el término, como ser hospitalario, que siempre estaba fuera de su tienda, en la puerta de su tienda, porque él era responsable de hacer justicia y bondad y misericordia a los transeúntes. Al estar y ser dueño de una propiedad, acuérdese que las personas con propiedad, título, dinero y gran nombre eran personas honorables dentro de esa cultura y dentro de esa época. Necesitamos remontarnos a esa época para entender lo que ellos practicaban. El alto precio que él pagó significó que nadie tenía el derecho de reclamar la tierra. Porque si Abraham hubiese aceptado la propuesta de Efrón o la propuesta de los hititas, entonces cuando Abraham muriese, como no había ningún título legal, por eso ahorita estaba hablando acerca de hacer un testamento y poner todo en orden antes de nuestra partida, para que entonces nuestras propiedades queden distribuidas a nuestros herederos según nuestro deseo, puesto en tinta y papel, notarizado delante de un abogado, para que se cumpla nuestra voluntad. Y así no hagan peleas de herencia. Familia, seamos sabios. Nos vamos en shalom, dejemos shalom. Por eso Abraham no cede a la propuesta que se le da. Entonces, él le dice: escúchanos, mi Señor, tú eres rey de Elohim. Estos son los hititas hablándole a Abraham, utilizando este lenguaje de negociación. Así que escoge cualquiera de nuestras sepulturas para sepultar a tu muerta. Ni uno de nosotros te rehusará su sepultura para sepultar a tu muerta. Entonces, fíjese lo que hizo Abraham. Abraham se postra ante el pueblo de la tierra y los hijos de Het. Este acto de postración es reverencia para encontrar favor, para él tener la oportunidad de hacer una solicitud. Este es un acto que se hacía dentro de las negociaciones en estas culturas. Y les pide: si su deseo es ayudarme a sepultar mi muerta, entonces escúchenme y pidan a Efrón, el hijo de Zohar, que me dé la cueva de Macpelá, la cual posee, la que está al extremo de su campo. Él debe vendérmela en presencia de ustedes. Él está pidiendo que se haga una transacción legal. Entonces yo tendré un lugar de sepultarla
de mi propiedad. La cueva de Macpelá, entonces, lo que significa son dobles, una pareja unida, que fue la primera adquisición que él compró según la Torá. Este término de Macpela aparece 6 veces en Génesis y no en ningún otro lugar de la Biblia. Solo en el libro de Génesis. Por eso tenemos que prestar atención. En Génesis 23:9 dice la cueva de Macpelá que posee, que está al borde de su campo. 23:17, el campo de Efrón que está en Macpelá. El campo y la cueva que están dentro de él. Génesis 23:19, la cueva del campo de Macpelá. ¿Era una cueva o era un campo? ¿Se acuerdan de la pregunta? La escritura nos está arrojando más luz. Dice Génesis 25:9, en la cueva de la Macpelá, en el campo de Efrón. Génesis 49:30, en la cueva que está en el campo de Macpelá. Y Génesis 50:13, en la cueva del campo de Macpelá. Por tanto, Macpelá no es colindante ni con el campo ni con la cueva, sino es que es una gran zona de la que el campo y la cueva están o son parte de este territorio. Esto es lo que está comprando Abraham. Sara muere en Hebrón, que ya nosotros discutimos esto. Efrón, hijo de Sar, le vende el terreno y la cueva por 400 siclos de plata. Por ese precio Abraham compró el campo, la cueva y los árboles de marcación del terreno. Esto es importante, porque se mencionan los árboles y todo lo que estaba dentro de ese campo. Eso nos da a nosotros entender que los árboles dentro de una propiedad marcaban los bordes del territorio que había comprado Abraham. Así Abraham enterró a Sara en la cueva que estaba en Macpelá, en Mamre, que estaba en Hebrón, en la tierra de Canaán. Según el mundo antiguo y el pensamiento de las leyes de propiedad, ellos veían las cuevas como lugares sagrados internos, los árboles como jardines sagrados y los campos donde se cultivaba el alimento para los dioses. Entonces, dentro de la negociación entre Efrón y Abraham comienza y le dice a Efrón: no, mi señor, escúchame, yo te doy el campo con su cueva. Este es Efrón, Abraham. Yo te lo estoy dando a ti en presencia de mi pueblo, te la doy. Efrón el hitita estaba sentado dentro del cuerpo gobernante en la ciudad o en la puerta de la ciudad, y entonces aquí es que entra la negociación directa con Efrón. Y Efrón lo que quería era que Abraham terminara pagándole tributo a él. Es como cuando nosotros compramos aquí en Estados Unidos un terreno y construimos una casa. ¿Qué terminamos haciendo? Pagándole taxes al gobierno. Entonces, es verdaderamente nuestra la casa y el terreno. Ven lo que estaba tratando de hacer Efrón. Esta información, un repaso del año pasado, porque esta información yo la incluí en el estudio de esta porción en el 2022. Cómo era que junto a la plaza de una ciudad habían ciertas salas de acceso donde se reunían unos ciudadanos para ser ministros, jueces, comerciantes, junto con testigos, para llevar a cabo las funciones o transacciones legales. Entonces, dentro de las ciudades, las puertas eran como espacios sagrados. También se conocían como instalación de monumentos reales, y esto lo vamos a ver cuando nosotros empecemos a estudiar egiptología en el libro de Éxodo. Cómo es que
dentro de las ciudades habían monumentos gigantescos, estatuas gigantescas, y usted puede ir a Google y ver Egipto antiguo, civilizaciones del antiguo Egipto, y ustedes van a ver que en las entradas de las ciudades va a haber muchas estatuas y monumentos de sus dioses, porque es una entrada a su ciudad. También las puertas era donde se aparecía la imagen pública del rey, donde se hacían asambleas públicas, donde se conducían actividades judiciales, se hacían sentencias, litigios, acuerdos legales, publicación, decisiones judiciales y documentos legales. Ahí era que se plantaban documentos de una decisión según el cuerpo judicial y se ponían en tablillas de arcilla, y la gran mayoría de los ciudadanos no sabía leer ni escribir. Estaban a la merced si quebrantaban la ley o no, pero entonces no tenían excusa porque la ley ya había sido puesta para que el público estuviese al tanto. Las puertas también eran un lugar de ejecución pública, no de carácter solamente legal. Transacciones de mercado y un lugar de control. Control en el sentido de que se controlaba quién entraba y quién salía. Y esto lo podemos ver en la historia de Sodoma y Gomorra, como era que los ciudadanos, inclusive los jueces que estaban en las puertas de la ciudad, tenían falta de compasión al viajero y ejecutaban juicios ya cuando venía una persona extraña. ¿Por qué el Eterno destruía Sodoma y Gomorra? Yo puse un artículo en mi muro de Facebook, por si usted pues tiene alguna curiosidad o no entiende el concepto, vaya ahí y lo lea. Pero está relacionado con esto que estamos nosotros estudiando. Ya casi estamos ya terminando. Abraham le responde y le dice: toma de mí el precio del campo y sepultaré a la muerta. Esta aceptación de regalo establece una situación de obligación y reciprocidad futura, y Abraham no quiere involucrarse con ninguno de los habitantes de esa tierra. Por eso es que él está dispuesto a pagar el precio que Efrón le dijo. Y en Génesis capítulo 23, Efrón es mismo quien dice 400 shekels de plata. 400 shekels de plata. La plata primeramente era el método de pago, una propiedad viajera. La frase shekel de plata es una medida de peso de plata y un ciclo es una unidad de peso calculada. Vemos que durante el tiempo y las épocas también se incluían otros metales preciosos como el oro y el cobre, que se utilizaban como pago. Y además a veces el comercio realizaba trueques de bienes a cambio de servicio. Creo que esto también se practica en algunas regiones hoy en día. Pero la plata era el modo de pago dominante en el comercio. Por esa razón se convierte en la transacción o ¿cómo se dice? La moneda antes de que se inventara la moneda estándar. Dentro de lo que era 400 shekels, que era un precio posiblemente realista dentro de la edad del bronce final, esto era aproximadamente, ¿está listo para esta cifra? $624,000, lo que equivale hoy en día. Eso fue lo que Abraham pagó. Más de $500,000. ¿Qué son $624,000, Abraham, entre tú y yo? Abraham no regatea el precio. ¿Sabe por qué? Porque él no quiere caer en ninguna trampa durante esta negociación. Porque lo que en realidad quería era que la transacción se diera a cabo. Y según
Génesis Rabá 79, se dice la historia de otras historias bíblicas sobre compras de tierra a habitantes cananeos. Dice, uno de estos 3 lugares donde las naciones del mundo no pueden acusar a Israel. Escuche bien. Y decirle, esta no es tu tierra, robada en vuestras manos. Y lo estoy leyendo de Génesis Rabá 79 para que usted lo busque. Son la cueva de Macpelá, el monte del templo y el lugar de enterramiento de José. La cueva de Macpelá, Abraham pagó a Efrón. El monte del templo, David dio a Arnón. Y el lugar de la sepultura de José, y compró el campo. Según nuestros sabios, estos 3 lugares fueron comprados dentro del terreno que les corresponde a nuestro pueblo Israel. Para aquellas personas que no les gusta la historia bíblica, señoras y señores, aquí está la respuesta. Dentro de esta tabla nos habla acerca de Abraham y los descendientes de Setura, su segunda esposa. Hay algunos sabios que piensan que Setura era Agar. No sé si ustedes han leído esa vertiente, me pareció un poco interesante. No conseguí el escrito de esto, pero sí lo leí. Pero fíjese los descendientes que Abraham y Ketura salieron. Simrán se fue. Ahí está. Simrán, Jokshan, Medán, Midian. Ishbak, Shua. De Midian sale Efá, Efer, Hanoch, Abidá y Eldaá. Y de Yoshkan sale Sheba y Dedán. Los descendientes de Ismael, aquí está la genealogía de Ismael. Nebaot, Kedar, Abeel, Mifsam, Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafish, Ketma y Malahat. Acordémonos que cuando Agar está sin fe y sin esperanza, por decirlo así, porque cree que su hijo va a morir, el ángel del Eterno le hace una promesa a Agar y le dice que él lo hará próspero y de Ismael saldría una descendencia de príncipes. Aquí está la descendencia de príncipes de Ismael. Genealogía, importante que nosotros la sigamos, familia. La próxima porción es la porción Toldot, que nosotros vamos a considerar. Y para darles un adelanto, porque el pastor fuera de cámara me hizo una pregunta antes de comenzar el estudio. Él me hizo la pregunta acerca de el por qué. Él estuvo curioso porque cuando Rebeca ve a Isaac, ella se cubre. Primeramente, vamos otra vez al contexto cultural y me quedan 10 minutos para considerar esta información. Y esto es un adelanto de la porción Toldot. ¿Ok? Dentro de las negociaciones, aquí está, sí. Dentro de las negociaciones de este matrimonio, y la fuente que utilicé son 2. Primero, thetorah.com es un sitio académico que está en inglés, pero usted puede traducir la página de cualquier artículo que le llame la atención. Y me llamó la atención el artículo que habla acerca de la negociación matrimonial de Rebeca. Fíjese que dentro de la cultura, la época, tiempo y espacio que nosotros no consideramos, que estamos muy alejados de estas costumbres, no las conocemos, no vivimos allí, no nos criamos allí, no crecimos allí, no conocemos la historia, no conocemos la cultura, no conocemos la costumbre. Por eso es que siempre en mis enseñanzas
ese es el aspecto que me gusta desarrollar, añadiendo y aportando, claro está, las demás enseñanzas, porque creo que para eso nos estamos educando, amén. Estamos creciendo y aprendiendo y estudiando juntos. Las negociaciones matrimoniales de Rebeca no las dirige ella, sino sus tutores. Sabemos que dentro de los clanes tribales, quienes hacían los arreglos de matrimonio eran o el padre o la madre, y si estos no estaban vivos, el hermano de la novia. Estos eran los que ponían el precio de la dote, consideraban al prospecto candidato y la familia, y se nombraba un precio. En las negociaciones iniciales, ella tiene poca participación, pero hay un dato curioso. En Génesis 24, 50 y 51, después que Eliezer describe lo que ella hizo cuando lo lleva a la casa, dice, entonces Labán y Betuel respondieron, el asunto fue decretado por Hashem, no podemos hablarte ni mal ni bien. O sea, estaban tratando el asunto, la negociación, estaban viendo las propiedades que Eliezer había traído, que eran 10 camellos con riquezas, viendo los brazaletes que Eliezer le había entregado a Rebeca y el anillo que le fue puesto en la nariz en oro. Vemos que la familia está viendo que Eliezer, el amo de Eliezer, viene de una familia pudiente, porque son 10 camellos con propiedades y bastante oro. Dice, aquí está Rebeca delante de ti, tómala y ve, y sea mujer para el hijo de tu señor, como Hashem lo ha dicho. El primer indicio de que Rebeca tiene una cantidad inusual de agencia aparece al llegar la mañana, cuando la familia decide preguntarle a Rebeca si ella quiere ser parte de este matrimonio, lo que inusualmente no se hacía, porque quienes determinaban el arreglo eran los tutores. Por eso se menciona este acto inusual. Entonces, cuando ella dice sí lo haré, ellos profieren a una bendición de una descendencia numerosa. La aprobación de Rebeca, ella se marcha después que su padre y su hermano la despiden con bendición de que tendrá una futura y descendencia poderosa y numerosa. Entonces viene en Génesis 24, 61, que Rebeca y sus criadas, no la mandan sola, sus criadas se levantaron, se montaron en los camellos y siguieron a Eliezer. Y ella se fue. Comienza una procesión a la casa de Isaac. Y aquí viene para contestarle su pregunta, pastor. El velo y la elección de estatus. La decisión de Rebeca y la capacidad de elegir su propio estatus son puntos focales en esta porción de Toldot. Fíjese que Génesis 24, 63 y 65 dice, y al atardecer, Isaac salió meditando al campo y alzó los ojos y vio que se acercaban unos camellos. Rebeca alzó los ojos y vio a Isaac, y todo el mundo se concentra en esta historia de amor, que se enamoraron, les salieron estrellitas por los ojos, por uno por el otro. Esa es parte de, pero va más allá de esto. Dice, ella se bajó del camello donde ella estaba sentada, y esto es importante, no se queda parada, porque entonces esto estaría indicando que ella era una mujer orgullosa y altiva. Y sabemos que el carácter de Rebeca no era así. Ella desciende, se baja del camello y le dice al criado, le pregunta,
¿quién es ese hombre que camina por el campo hacia nosotros? Y el siervo le dijo, ese es mi amo. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. Según las leyes asirias medias de esta época, de esta cultura, las colecciones de las leyes antiguas estaban compuestas por leyes basadas en casos legales ya juzgados. Entonces, hay un recurso que se llama Women in the Ancient Near East por Helen y Mervyn Richardson. Y este recurso en la página 676 dice de esta forma: el velo indica que una mujer no era, escuche bien, ni concubina ni prostituta, sino más bien una esposa o una mujer soltera pura. Por el contrario, caminar afuera sin velo indicaba que ella era una concubina o una prostituta. Si un esposo que tenía varias concubinas quería ser la esposa, según estas costumbres, para darle el estatus de esposa tenía que hacer lo siguiente. Tenía que reunir 5 o 6 de sus compañeros y públicamente ponerle un velo sobre su cabeza y decirle, ella es mi esposa, para ascenderla de estatus de concubina a esposa legal. Si una concubina que no llevaba un velo en presencia del pueblo, cuyo marido no la había declarado como esposa, se quedaba en estatus de concubina. Así, esta práctica se extendió no tan solamente dentro de la cultura asiria, incluso ciertas mujeres dentro de la ley y el extracto legal tenían esta misma estatus legal. Al Rebeca cubrirse con el velo, ella misma está dándose el estatus de esposa de Isaac y se cubre para mantenerse pura para el matrimonio. Ella decidió, antes de salir de su casa, ser la esposa de Isaac. Y cuando se presenta, antes de que Isaac la viera de cerca, ella se cubre. Y según la costumbre, según este artículo, ella pone su velo que ya ella tenía en su cabeza en su rostro, como solamente se le veían los ojos. Entonces, esta acción que hace Rebeca era convertirse en la esposa legal para Isaac. ¿Qué le parece? Vemos aquí una mujer decidida a entrar en un matrimonio sin haber conocido a su esposo, pero sabiendo que había sido dirigida por Hashem mismo. Esta es mi esposa. Esta es otra separada historia de la burja. Tiene otro contexto más bien. Pero sí tiene que ver más o está vinculado con lo que es pureza. Pero sabemos que dentro de esta cultura es una cultura muy opresiva hacia la mujer. Pero el origen de esta acción viene de esta legalidad de esa civilización. Me pareció interesante cuando lo leí y yo dije, ahora entiendo por qué ella se cubrió la cabeza. Porque dentro de la época, dentro de la cultura, dentro de la costumbre, eso era lo normal hacerlo. Hoy en día, pues nosotras cuando nos casamos, la gran mayoría de nosotras nos casamos con un velo.
¿No les parece interesante el concepto? El por qué las novias siempre se les pone velo en la cabeza. Porque esa mujer está pasando por un rito de transición de ser una mujer soltera a una mujer casada, esposa, tal como hizo Rebeca. Yo espero que este estudio, familia, les haya sido de bendición. Estos fueron algunos nuggets de sabiduría que yo quería compartir. Un adelanto para la próxima Parashá Toldot, que créame que está llena también de contexto cultural y contexto legal. Así que síganos a través de los estudios de Roca Eterna y nos vemos entonces este Shabbat a las 3:45 con el servicio de Minjá y luego a las 5 de la tarde con nuestro servicio de Shabbat. Laila Tov, familia. Shalom, shalom.